Me da gusto saludarlos como siempre. Espero que Dios esté bendiciendo sus vidas. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de una manera muy breve sobre dos temas que me parecen muy importantes que queden correctamente comprendidos para que tengamos la certeza de que nuestra conducta pues está dentro del orden de Dios. Uno tiene que ver con el amor a Dios. He escuchado muchas personas que dicen tener un amor a Dios, un amor profundo a Dios, y que gracias a eso Dios se ha manifestado en sus vidas. Desgraciadamente debo decirles que si eres una persona que aún no se ha arrepentido, que es el segundo tema del que les quiero hablar también y que está sumamente relacionado con el primero, que es el amor a Dios, si eres una persona que no se ha arrepentido de tus pecados y has cambiado y has decidido creer y recibir a Jesucristo en tu corazón como tu único Señor y no te has bautizado, desgraciadamente ese amor que dices tenerle a Dios no es amor, no es un amor verdadero, es un sentimiento, es un agradecimiento, es una alegría, es cualquier otra cosa, pero no es amor. Y trataré de explicarme. Cuando decimos que amamos a Dios, y lo digo para aquellas personas que aún no tienen la calidad de hijos de Dios, es decir, que no se han arrepentido y que viven pues obviamente en el pecado y que están siendo regidos por Satanás a través del régimen de las tinieblas y que dicen amar a Dios, no puede ser cierto ese amor en razón de que el amar a Dios implica algo muy importante y que sin eso no puede ser amor lo que estás sintiendo, y tiene que ver con obediencia. Aquella persona que ama verdaderamente a Dios obedece sus mandamientos. Muchas personas podrán decir, bueno, es que yo obedezco su mandamiento de Dios, esos mandamientos que todos conocemos, ¿sí? ¿Por qué? Pues yo robo, yo no he matado, yo no he fornicado, ¿sí? Yo no esto, yo no el otro. Todos los mandamientos que ustedes conozcan, yo los guardo y los obedezco sus mandatos, sus mandamientos. Es cierto, gloria a Dios que lo hagas, ¿sí? Sí, qué bueno que lo hagas porque es solo una parte de lo que necesitas para que tu amor realmente se manifieste, se exprese y sea un amor verdadero. ¿Qué significa esto? Que aparte de los mandamientos, Dios tiene otras condiciones que tú debes cumplir. Hay preceptos, ¿sí? Hay estatutos, hay leyes o directrices. Como vemos, no solamente son los mandamientos. Les comparto una parábola para que entendamos la diferencia entre lo que es un mandamiento y una directriz. ¿Recuerdan la parábola del hombre rico? Dice la palabra que en algún momento un joven rico se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo, maestro, bueno, dice, ¿qué tengo que hacer para poder alcanzar la vida eterna? Y entonces el Señor Jesús le respondió, debes guardar todos los mandamientos, debes obedecer todos los mandamientos, ¿sí? Dice el joven rico, desde mi juventud los he guardado, Señor. Dice, ¿qué más tengo que hacer? Y Jesús le respondió, dice, vende todo lo que tienes, dice, y dáselos a los pobres. Dice, y sígueme, ¿sí? Entonces el joven rico se sintió muy triste y definitivamente se alejó de ahí. Entonces, si nosotros no estamos aquí, ahí existió un mandamiento y existió una directriz. Los mandamientos ya los había cumplido el joven desde su juventud. Tan es así que Jesús no le contradijo esa parte, pero le dio una directriz muy precisa a Jesús, al Señor Jesús. Y le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿sí? Enseguida ven y sígueme. Esa es una directriz. Las directrices, a diferencia de los mandamientos, son órdenes pero inmediatas, órdenes muy precisas, órdenes que tienes que cumplirlas en ese momento, ¿sí? Y esas directrices cotidianamente Dios nos las está dando, simplemente que nosotros no las obedecemos. Muchas personas que están incluso ya congregadas en iglesias son amantes a cumplir los mandamientos, ¿sí? Todos los mandamientos que conocemos, pero no son obedientes de las directrices. Y esas directrices son constantes en el Señor para con nosotros y simplemente no las cumplimos. Y el Señor nos da órdenes cotidianamente y nos dice de qué manera tenemos que hacerlas y cómo tenemos que hacerlas, ¿sí? Y tenemos que hacerlas ya.
¿sí? Entonces, eso sucede. No nos quedemos solamente con el hecho de que, bueno, yo cumplo los mandamientos y por eso ya Dios me va a dar la misericordia. No. Debemos entender algo. Y ahí viene el segundo tema. Como primer punto de actuación de un creyente, ¿sí?, tiene que arrepentirse. Porque el arrepentirse también es un mandamiento, ¿sí? Y déjenme leerles la palabra en Marcos 1:15 para que confirmen lo que yo les digo. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, oigan bien, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es un mandamiento. De hecho, son 2 mandamientos los que se contienen en la palabra. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, si tú dices amar al Señor con todo tu corazón, sin duda tienes que guardar sus mandamientos, como lo dice la palabra. Guardar significa, conforme a la palabra, significa obedecer. Y es lo que debe hacer toda persona, obedecer los mandamientos. Y uno de los mandamientos, uno de tantos mandamientos del Señor también, es arrepentíos. Arrepentimiento, la palabra clave, es el fundamento de todo creyente. Por ahí debe de iniciar todo creyente, ¿sí? O sea, necesariamente tiene que haber un arrepentimiento. ¿Cuál es el elemento primordial para distinguir al arrepentimiento? El cambio, ¿sí? Arrepentimiento es igual a cambio. Entonces, si entendemos correctamente lo que significa arrepentirse, entonces debemos entender que yo debo cambiar. ¿Qué significa cambiar? Yo llevo una vida de pecador, ¿estamos de acuerdo? Una vida de la carne, una vida donde estoy siendo regido por el pecado. Y me encuentro en ese estadio. Como yo digo que amo a Dios con todo mi corazón, entonces debo guardar sus mandamientos, debo obedecer sus mandamientos. Y si uno de sus mandamientos es arrepentidos, tengo que arrepentirme. Si vamos viendo, son procesos. Entonces, no puedo yo decir que amo a Dios y no me arrepiento. Y todavía peor, sigo viviendo en la carne y digo amar a Dios. Eso no puede ser. Porque déjenme recordarles que todo lo que tenga que ver con la carne, dice la palabra, es enemistad contra Dios. Así de sencillo. No puedes tú estar sirviendo al régimen de las tinieblas y quieras estar sirviendo al régimen del Espíritu, gobernado por Dios. ¿Sí me explico? No puede ser eso. ¿Recuerdan lo que les decía de las personas que no son frías ni calientes? Muchas personas en el mundo hoy andan así, queriendo andar de los dos lados. Eso no se puede, eso no puede ser. Son incompatibles los dos regímenes. Son incompatibles. Eso metemos en la cabeza. No puedes tú estar en la carne y puedes estar diciendo que amas a Dios. No puede ser. Entonces, ¿cuál es el punto de partida en todo creyente? Señor, por el amor que yo te tengo, que es un amor verdadero, cumpliré tus mandamientos. Entre muchos, en este momento he decidido arrepentirme de mis pecados, de la vida pecaminosa que llevo. He decidido dejar ser esclavo de la carne. He decidido renunciar al régimen de las tinieblas que me tenía subyugado. Creo y recibo al Señor Jesucristo en mi corazón como mi único Señor, ¿sí? Y he decidido el siguiente paso: bautizarme, Señor, porque quiero acceder a tu reino y quiero convertirme en tu hijo y por tanto ser tu siervo y sujetarme voluntariamente. En el régimen de la carne estábamos sujetados involuntariamente, allá nos tenían sometidos. En el momento en que tú quieres ser siervo de Dios, te sujetará voluntariamente al régimen del Espíritu que Él gobierna. Esa es la imagen del creyente, ¿sí? La imagen de aquella persona que se arrepiente de su vida y genera un cambio inmediato. Por eso les decía que ese es el elemento distintivo del arrepentimiento y debemos tenerlo muy claro. Porque si yo no lo hago de esa manera, ¿saben qué es? Remordimiento, pero no es arrepentimiento. ¿Qué es el remordimiento? Es una sensación de carga que tiene uno por malas acciones que has llevado. Pero nada más, vuelves a ser la misma persona. Solamente te remuerde la conciencia, ¿sí? Solamente te llegan a tu conciencia cargas de decir, ¿sabes qué? Cometí este error. Bueno, ni modo.
¿Estamos de acuerdo? Vuelves a ser la misma persona de siempre. Un fumador, por ejemplo, que tiene ese vicio de tiempo, llega a casa con su esposa y la esposa le dice: ay, mi vida, ¿sabes qué olor tan desagradable? ¿Cuándo vas a dejar de fumar? Mira que te perjudica en tu salud. El esposo: sí, mi amor, mira, ya no sabes. De verdad, ya lo voy a dejar. Te prometo que ya mañana dejo de fumar. Vas a ver que sí. Bueno, pasan 2, 3 días, un mes, un año, y la persona sigue igual. Sigue fumadora. Sigue siendo fumadora. ¿Qué fue lo de ese momento? Fue remordimiento. No fue arrepentimiento, porque el arrepentimiento conlleva cambio. Que quede claro. ¿Sale? El arrepentimiento sirve al Señor. El remordimiento no. ¿Sí? El remordimiento son puras promesas que no se cumplen. El Señor no tiene promesas que no va a cumplir. El Señor va a cumplir todas las promesas que te hizo. El Señor va a cumplir cada una de sus promesas. Y no estés pensando en que, mañana, mira, ya me voy a arrepentir, pasado mañana. No. El tiempo es ahora. Si no, te lo recuerdo. ¿Sí? Que dice Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. No dice el tiempo está cerca, ni el tiempo ya viene. No, dice el tiempo se ha cumplido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Son 2 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Ya me arrepentí y ya creí en el Evangelio. ¿Cómo es que creíste en el Evangelio? Creyendo y recibiendo al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único Señor. ¿Sale? Has cumplido con esos 2 mandamientos ya. ¿Qué implicará todo esto? Que tú tengas la oportunidad de acceder al reino de Dios, ¿sí? Como un hijo de Dios, ya no como criatura. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, de manera voluntaria, tú te someterás a ese régimen del Espíritu, que será aquel que te gobierne para toda tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Les dejo en claro algo, para confirmarles que estando viviendo en la carne, y tú dices que amas a Dios, esa incompatibilidad te la voy a dejar en claro con un texto también que me gustaría compartirte. Proverbios 28:13. Y dice así la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso les decía hace un momento, si tú estás en una vida de la carne, ¿sí? Estás siendo sometido al pecado por medio del régimen de las tinieblas, y tú dices que amas a Dios y que las cosas en tu vida van bien, en tu trabajo van bien, y que hay prosperidad en tu vida y que es gracias a Dios, déjame decirte que no es gracias a Dios. ¿Sí? En ese momento de tu vida hay alguien que está operando tu vida. ¿Sí? Y estás seguro que no es Dios. Porque recordemos algo también, y les quiero compartir esta parte de la palabra que me encanta. En Juan 14, 23, 24, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Qué interpretamos de la palabra nosotros? Que en el momento en que yo ame a Jesús y guarde su palabra, su Padre nos amará. O sea, Dios nos amará. Es decir, que antes no nos ama. O sea, hay que entenderlo y hay que interpretar correctamente la palabra. Es decir, en el momento en que yo declaro mi amor por Jesús, por Jesucristo, y guardo su palabra, ¿sí? En ese momento Dios, que es Padre de Jesucristo, nos amará. Dice: y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Pero el 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Estamos de acuerdo? El que no me ama no guarda mis palabras. Por eso la importancia de entender que el amor verdadero significa guardar la palabra, obedecer la palabra. Que quede claro. ¿Sale? Entonces, siendo consecuentes con lo que el Padre ordena,
vamos a arrepentirnos porque es un mandamiento y porque yo amo de corazón al Señor y he decidido entonces arrepentirme y creer en el Evangelio a través de creer y recibir al Señor Jesucristo en mi corazón como mi único Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, con certeza te digo que tu arrepentimiento y tu amor por Dios, por Jesucristo, es legítimo, es verdadero. Sin embargo, ese cambio derivado del arrepentimiento que tuviste debe permanecer en ti. Lo más importante es que ya, a partir de ese momento, dentro de ti está depositado el Espíritu Santo, que es el que se encargará de conducirte por ese camino de rectitud y de cada día formar en ti a ese aspirante a obtener la plenitud de Cristo, en ser una persona perfecta, santa y sin mancha. Te corregirá a lo largo de este camino. ¿Sí? Te corregirá. Hay que tenerlo muy en cuenta. Dentro de ese camino como hijo de Dios habrá correcciones constantemente para formarte conforme al modelo que Dios estableció para nosotros. ¿Cuál es ese modelo? Jesucristo. No hay otro modelo. Cristo es nuestro modelo a seguir. Es el modelo por excelencia. No se nos olvide. ¿Estamos de acuerdo? Arrepentimiento verdadero, cambio en esa persona. Definitivo, cambio. Un cambio radical. Porque recordemos que vamos a nacer de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Arrepentimiento es igual a cambio. ¿Estamos de acuerdo? Amor verdadero, guardar mandamientos, obedecerlos. Si no, no es amor. ¿Sale? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que me haya explicado. Y si no, cualquier duda, cualquier sugerencia, lo que ustedes deseen, ahí en la cajita de los comentarios, con mucho gusto respondemos lo que ustedes necesiten. Y bueno, estamos para servirles. Cuídense mucho. Me dio mucho gusto el poder hablar con ustedes. Que Dios los siga bendiciendo. Hasta pronto.